de verdad que en los últimos años, yo diría en los últimos 20 años, el país se ha visto involucrado en modificación a las leyes electorales que hemos tenido. Empezamos con un voto de arrastre, luego vino el voto preferencial, las elecciones se unificaron, luego se pusieron 2 años cada una, ahora tenemos que en el mismo año pues se celebran las elecciones con 3 meses de separación, y hemos vivido un constante cambio a las leyes electorales, y a veces no sé si es que nuestros legisladores planifican mucho o planifican poco, o no sabemos en realidad qué es lo que queremos en materia electoral, y vemos que año tras año hay proyectos, hay iniciativas, y ahora mismo hay una nueva iniciativa que busca modificar las actuales leyes electorales que tenemos, que datan del año 2019 y 18, las últimas, las más recientes, y fíjense que apenas a 3 años de modificar una ley, 4 años, ya estamos hablando de modificarla. Creo que aquí en Cerrando la Noche fuimos testigos, y el país fue testigo de la última modificación, donde en este momento el partido de gobierno ante oposición justificó y le dijo a la nación dominicana que esa era la ley posible, la ley que actualmente tenemos en materia que tiene que ver con orden, con lo que tiene que ver con las leyes electorales, y ahora mismo pues se habla de una nueva modificación, y creo que debemos pensar un poquito más en el futuro, pensar un poquito más allá, y no destaparnos cada 2 años, cada 3 años con una modificación donde se le da más carga a los legisladores, donde se pone más tensión al pueblo político dominicano, porque inmediatamente eso va a las cámaras legislativas, se hacen agendas mediáticas donde se desvinculan o se desenfocan los problemas fundamentales del país, de la nación, para involucrarse en temas políticos, y creo que debemos ser más responsables. Más responsable, la comunidad política, la sociedad política tiene que ser más responsable y con mucho más visión para pensar en qué es lo que quiere el país, qué quieren los dominicanos de los partidos políticos, de las instituciones políticas, qué queremos en el futuro, si definitivamente es un voto preferencial, un voto abierto, un voto por arrastre, pero tenemos que dejarnos llevar de la experiencia de las grandes naciones, y yo soy de los que creen que no podemos tener todas las elecciones en un mismo año. Creo que eso no contribuye a la democracia. Olvidémonos de que es costoso, de que al Estado dominicano le sale muy costoso tener elecciones separadas. Pensemos más en la democracia, en qué es lo que más nos conviene a todos como país, y no al partido de gobierno o a los intereses grupales, que al final siempre se benefician, siempre los grandes se benefician, Junior. Los pequeños siempre tienen la de perder, siempre, independientemente de las leyes que quieran vender como la que más favorecen a la población y a los dominicanos. Dice una máxima popular que la fiebre no está en la sábana. Eso es una verdad como una piedra. El proceso de infección que sufre el cuerpo social dominicano, iniciando por los partidos políticos, que muchas veces no piensan en el interés general, sino en el interés muy particular de su organización y del sector que en el momento domine la organización política. Por eso vimos que después de más de 15 años discutiendo una ley de partido en la República Dominicana, de hablar de la necesidad de reformar la ley electoral, tuvimos que conformarnos con el penoso espectáculo de que fue la ley posible, porque se vino encima el tema de las elecciones y evidentemente el tiempo estaba en contra de poder lograr un instrumento tendente a democratizar el sistema electoral de la República Dominicana y el sistema de partidos. No conozco las propuestas que el Pleno de la Junta Central Electoral
depositó hoy Al Senado de la en República. el Senado de la República. Ojalá no sea otro parche. Ojalá y haya tiempo para que la sociedad dominicana, a partir de sus diferentes formas organizativas, se pueda involucrar en las discusiones de la ley de partido y la ley de régimen electoral, porque son dos instrumentos fundamentales para el futuro de la República Dominicana, en el que lamentablemente hemos visto cómo, a pesar de instituir instituciones en esas leyes, ha habido una actitud irresponsable, consciente, adrede de la partidocracia, de burlarse de esa ley, de aprovechar supuestas brechas que dejó el legislador, que posiblemente con su razonada intención lo hizo, que llevó a que esa norma en menos de un año fuera 10, 15, 20 veces el Tribunal Constitucional, y que el Tribunal Constitucional tuvo que declarar algunos aspectos no conformes a la Constitución. Que todavía hay una sentencia por ahí que no ha salido, ¿verdad? Bueno, todavía hay acciones de inconstitucionalidad, directa o no, que no se ha pronunciado el tribunal. que el Tribunal Constitucional no ha fijado una posición, no ha tenido el quórum necesario para tomar la decisión en tal o cual sentido. Y me parece que eso tiene que revisarse, porque hay aspectos y decisiones importantes que no puede estar sujeta a veces a la irresponsabilidad, al escudo de muchos ciudadanos que a veces ocupan también la posición de jueces para evadir, fijar una posición en una dirección u otra. Pienso que es importante el tema de la reforma, pero ojalá que sea una reforma de fondo, no de forma. Que entendamos que el problema de la democracia no es tener menos o más partidos, porque aquí hay gente que enfoca en el tema solo por la cantidad de partidos. Eso no puede ser un problema, es una democracia. Si 5 partidos son suficientes para que haya democracia en el país, 5 son suficientes. Pero ¿y quién Si dijo son que 30, son 5, pues son que 30. son 2? ¿Quién ha dicho que hay una No debe haber un cantidad? número. No puede haber un número. Lo que hay que tener son normas claras en cuáles circunstancias un partido pierde el reconocimiento, en cuáles no. Y lo que hemos dicho aquí, los partidos son como las sociedades, nacen, crecen, se Claro. reproducen y mueren. Y un partido puede morir en cualquier momento y puede nacer otro. Tú te crees una contradicción tan grande. ¿Cómo es posible que yo gane un puesto electivo y porque yo no alcance el 1%, a mi partido pueda desaparecer? Por suerte la Junta enmendó. Teniendo representación. Teniendo representación. El objetivo no es un 1%, es acceder a los puestos de representación. Si conseguí eso como el 1% y lo conseguí vía una alianza, ¿cuál es el problema? Claro. El otro problema que hay que enfrentar es el tema de los recursos. La repartición de los recursos está hecha para que solo los partidos grandes disfruten de los recursos públicos. Sé que hay mucha oposición de mucha gente que entienden que el Estado no debe financiar los partidos políticos. Yo tengo una posición contraria. Sé, lógico, que hay mucha gente que pelea por el famoso redondeo del 5%, de llegar ahí a como de lugar, Sí, pero no porque debería, eso implica... no debería existir eso, Junior. No debe Porque existir eso porque implica- las leyes tienen que ser claras. Si usted no llegó, no alcanzó. Entonces no vamos a hacer un acuerdo de apocentro entre los partidos políticos para permitirle a usted alcanzar un número X. Eso tiene que... la ley, yo imagino que la ley, dado que ha habido una práctica en la Junta Central Electoral, en función de la simpatía de muchos de los jueces, Sí. toman decisión. A veces tomo como punto de partida la sumatoria de todos los niveles, a veces tomo solo... Dependiendo de lo que me convenga. Dependiendo. Entonces eso tiene también que regularlo la ley. Debe decir qué es lo que se va a hacer para determinar el umbral del 5%, para saber si tú eres grande o pequeño.
que también eso habrá que revisarlo, porque es muy difícil para una organización política recién formada, por ejemplo, alcanzar un 5%. lograr acceder a los medios de comunicación, porque los partidos grandes, con sus financiadores, a veces limpios, a veces sucios, tienen estructuras, copan todos los medios. Pero además es un sistema que está hecho para favorecer siempre a los partidos grandes. Y eso tiene que ser objeto de una revisión profunda. Tienen que crearse las condiciones de equidad para que todos los partidos políticos involucrados en los procesos electorales puedan tener igual oportunidad de accesibilidad a los recursos y medios disponibles para hacer su campaña, para desarrollar sus estrategias, porque lamentablemente lo que hemos visto en el país es una lucha desigual. Es una lucha muy desigual. No basta con usted tener una buena propuesta, no basta a veces con tener buena presencia. Si no tiene la paca, usted está condenado a fracaso en un sistema electoral que no por casualidad, sino adrede, lo han convertido en un sistema clientelar en el que la gente tiene que agradecer eternamente a los candidatos o a los funcionarios electos o designados que van en auxilio en un momento determinado, cuando muchas de esas actividades que desarrolla, por ejemplo, el Congreso, que no están dentro de sus facultades de los legisladores, pudiera hacerlo otra de las instituciones del Estado. Pero eso no se quiere, porque lo que queremos tener es un lazo directo de compra de conciencia con los electores, que muchas veces... Pero la estructura es tan desigual, Junior, que tú dices a los electores, pero vete también a la parte interna de los partidos políticos. Los partidos políticos, la dirigencia política, Junior, no trabaja si no tienen grasa en la mano. Si no hay una grasita, si tú no boloneas, ningún dirigente trabaja, ni los que están en la base, ni los que están en las mesas electorales, ni los que tienen que movilizar la gente. Entonces hay una desigualdad entre los partidos políticos. Pero claro, un mismo candidato de un mismo partido que aspira a una misma posición, en este caso los diputados, por poner un ejemplo, la circunscripción 1 de la capital, pueden tener la misma popularidad o uno gozar de más popularidad. Pero quien tiene la estructura del sistema, la logística, ese gana. Lo que conocen. Ese gana. Lo que conocen. Y quien no tiene ese favor, y ese favor es a base de billetes que se consigue. Las maquinarias electorales, eso tiene mayor posibilidad. Sí. Por eso, tú ves que criticamos mucho la composición a veces del Congreso, pero no puede ser otra la composición, porque esos son los que mandan y no mandan al interior de los partidos. Pero el tema, yo me reí mucho porque hace unos días vi que el presidente o coordinador general de Patria para Todos, el doctor Fulgencio Severino, hablaba de que el Estado no debe financiar a los partidos políticos, que eso es corrupción. Pero no debe decir, yo me reí mucho. No debe decir eso. Yo con todo respeto. Claro. Yo creo que esa es una propuesta que va en contra de su propia organización. Claro. Su organización sale a buscar recursos y no consigue 2 pesos para la campaña. En ningún sector empresarial, en ninguno. En ninguno. En ninguno. En ninguno lo consigue. La única posibilidad es que sí, que se defina con claridad, con equidad, el tema de la financiación pública a los partidos políticos. ¿Qué es lo que pretenden? Que los partidos sigan siendo corporaciones privadas, donde solo los que tienen dinero tienen la posibilidad de llegar a los puestos públicos, de dirigir las cosas públicas, para después terminar privatizándola.
Porque yo no sé, hacen tanto esfuerzo por llegar a un puesto público y al final no quieren cumplir con sus responsabilidades. No logramos entender eso, Junior. Eso no se entiende. No logramos Entonces, entender. si no porque toquemos- el papel de un político es llegar al poder para distribuir la riqueza, ¿verdad? Y administrarla. Administrar la cosa pública. Pero yo creo que en este país es todo lo contrario. Es Administrar llegar la para cosa vender la riqueza y que alguien administre lo que es de todo. Es lo contrario. Lo otro, yo le garantizo a los amigos de Patria para Todo que si dejamos que el sector privado siga financiando los partidos políticos, no vamos a tener derecho para quejarnos de que cuando llegan al poder solo se interesan por las cosas que favorecen a quienes lo financian. Y esa tiene que ser una discusión seria en República Dominicana. Sobre todo... Si no, mirémonos en el espejo de la ley de seguridad social. 22 años sin ponerle la mano y le ponen la mano por arriba así. Un pañito con pasta. Bueno, porque muchas ¿Ya? veces parte de lo que financian, Están ahí en esos poderes. esos poderes permanentes, no permiten, por la influencia que tienen con los recursos. Entonces, ¿cómo romper eso? ¿Cómo lograr que los partidos se reencuentren con la democracia interna independientemente de los recursos? ¿Cómo lograr que los candidatos electos respondan a sus electores, permitiendo que lo financien el sector privado, a veces financiamiento lícito, a veces financiamiento ilícito? ¿A quién va a responder? ¿Qué es lo que dice una máxima de mercado? Que el que compra manda. Entonces el que financia es el jefe de los políticos. Se supone que debieran responder a sus electores, pero tampoco hay mecanismo instituido. Si hubiera para referéndum, lograr- si hubiera referéndum, Junior, tú puedes estar seguro que si el pueblo decide, no nos conviene ese funcionario, o ese presidente, o ese senador, vamos a destituirlo, tú puedes estar seguro que trabajarían diferente. No sé, esa es una posibilidad, pero sí, los mecanismos de control social tienen que existir. Claro, la Constitución prevé los referéndums. Sé que se sometió a un proyecto de ley, Eso está ahí, veremos. pero Eso- eso está durmiendo. el sueño eterno. Porque muchas veces las cosas que no interesan, eso ocurre en nuestro poder legislativo. Se quedan durmiendo ahí. Porque dice una máxima jurídica que el interés mueve la acción. Posiblemente hay un conjunto de iniciativas legales que no son del interés de determinados grupos hegemónicos, que no están en el Congreso, pero que tienen sus representantes, porque lo vaguean. ¿Verdad? El que manda paga. Por eso, entonces, ese tema del financiamiento, tiene que haber una discusión aquí profunda, seria, sincera, y entender que los partidos, los movimientos políticos, son las vías para usted acceder a un puesto público. Por lo tanto, esa estructura hay que tratar de reivindicarla, quitarle el carácter corporativo que le han dado sus principales dirigentes, que se convierten en una cúpula cerrada, que se olvidan de la democracia interna de las organizaciones políticas, y lo que se entendía como células vivas, como se definen a los partidos, dejan de ser células vivas y se convierten en aparatos. No son organismos vivos, son aparatos en el que la dirigencia, de momento, la que tiene el billete, controla la organización, y eso evidentemente no ha dado los resultados esperados. ¿O acaso no nos estamos viendo en el espejo, y esto vale para el PRM, no nos estamos viendo en el espejo del PRD? ¿No nos estamos viendo en el espejo del Partido Reformista Social Cristiano? ¿No nos estamos viendo en el espejo del Partido de la Liberación Dominicana? La organización más grande que había, señores, que existía aquí, era el PLD. En los últimos 20 años, la más grande. Y todo con eso, con la que tenía más poder. Y todo eso está vinculado a la actitud que han asumido las cúpulas partidarias.
Claro, las gestiones de gobierno influyen, pero después de ahí, cuando esté en oposición, el comportamiento de secuestrar las organizaciones es la que la lleva al punto donde están hoy. Legislar en el favor porque le conviene, pero creen que las leyes nada más son mientras están en el poder. Oye, Tienen que aplicarse también a los que están fuera del poder. Aquí no pasamos un año completo hablando del tema de la primaria, un año completo, y después aprobamos una cuestión en que cada quien podía hacer Lo que la quisiera, elección lo que quisiera, como reverenda pero gana. lo que quisiera y como lo quisiera hacer. ¿Tú te estás entendiendo? Sí. Entonces, eso somos nosotros. Pero de ahí que viene, entonces mira, crean una agenda mediática, le quitan el foco a la población de las cosas fundamentales, de las cosas nodales, para enfocarse en una ley de partido que al final fue un disparate, un total disparate, que ellos mismos hoy la aborrecen, no la quieren, y definitivamente aquí los partidos políticos no logran mirarse en el espejo y ver el futuro. Hoy el PLD, el partido más grande del sistema, está en la oposición. Y se decían que castigaba con el látigo, que maltrataba, de acabazallaba. Hoy muchos de los PLDistas dicen que quienes hacen eso ahora son los PRMistas. Entonces yo creo que tenemos que tener instituciones fuertes, sólidas, que independientemente de quién esté en el poder, estas instituciones funcionen. Porque así que tiene que ser la justicia, equilibrada para todos, una balanza para todos. Pero lamentablemente nos encumbramos en el poder, en lo que tenemos ahora en el momento, como que eso nunca va a pasar. Y sí, el poder pasa, señores. El poder es pasajero. Joaquín Balaguer pasó, Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo pasó, 20 años el PLD, pasaron. Ahora le toca gobernar al PRM, pero tiene que gobernar con sapiencia y viendo los errores del pasado para no cometerlos, porque al final la misma población es que le va a pasar factura.